Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor, tus cuidados, tu provisión, Señor. Padre, porque tú nos estás llevando, Señor, a donde tú quieres, bendito Dios. Tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre, a veces es difícil, bendito Dios, entender la forma en que tú obras, pero queremos poner nuestro corazón, Señor, para que tú hagas, tú te manifiestes, bendito Dios, y tú nos guíes cada día, Señor. Te bendecimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el número 4, el tema número 4, o la secuencia número 4, está basado en Isaías 28 y versículo 23. Vamos a empezar a leer acerca del sembrador. Dice la palabra del Señor. Esta es una amonestación que el Señor le manda al pueblo de Israel, pero al final de la amonestación, el Señor les da esta enseñanza, ¿verdad? A través del profeta. Dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y en realidad, este es un tema que habla precisamente del labrador, y el labrador es el sembrador, ¿verdad? Porque él es el que labra la tierra y él es el que la siembra, él es el que la cuida. Entonces, es un consejo en realidad para lo que Dios nos está diciendo a nosotros de este tiempo que vamos a trabajar, que ya deberíamos de estar trabajando en ser sembradores, ¿verdad? Yo pienso que no vamos a esperar hasta terminar la número 7, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a sembrar, sino que deberíamos de haber empezado a sembrar desde la primera, cuando el Señor empezó a hablar y dijo: siembren. Yo, Jesús, sembré, y la semilla pues cayó a un lado, cayó entre espinos, pero también cayó en buena tierra. No me equivoqué, porque el Señor no se equivoca. Entonces nos dio a nosotros desde ese tiempo la oportunidad de empezar a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar la palabra. Y aquí pues habla de ese sembrador, o sea, de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los sembradores. Recuérdense que nosotros estamos continuando la obra del Señor Jesucristo. Lo leímos en Juan, en aquella oportunidad cuando hablamos del sembrador, ¿verdad? Que Jesús dijo que Él iba a venir y que tenía que terminar una obra. Pero cuando Él se iba a ir, dijo: ustedes van a continuar con la obra que yo empecé. O sea, Jesús de todos modos no nos está dejando solos, sino Él está con nosotros para terminar la obra. Lo que pasa es que a nosotros que nos dio ahora la responsabilidad de hacerlo, pero la obra va a continuar. Entonces el labrador sigue haciendo esto. Hay un orden en ese trabajo de sembrar. Ya no es solo sembrar, ¿verdad? Hay que tener cuidado de algunas cosas. A eso es a lo que se refiere aquí esta enseñanza.
Porque lo que pasa es que hay que entender que ¿quién de nosotros es agricultor? No tenemos ni un agricultor. Bueno, ¿hay alguien que conozca de siembra, pues? Sí, que ha estado. Mi papá, mi papá me puede hablar. Yoli, Jorge, ¿has estado con usted de siembra? ¿No? Giovanni, gracias Giovanni. Bueno, entonces, aquí habla de algunas cosas, pero ¿has visto sembrar eneldo? ¿No? Oh, papá, eneldo, ¿no? Hay cosas parecidas, ya cuando diga aquí, digamos como el cilantro. Culantro, dirían aquí, el cilantro. Ah, bueno, tú has sembrado, va. Ok, es parecido. La siembra del eneldo se parece. ¿Sí? Ok. ¿Ahí qué más dice que hay? Comino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ha sembrado comino? Giovanni, ¿sabes? Trigo. ¿Han visto sembrar trigo? ¿Saben? ¿Han leído de sembrar trigo? No, cebada, avena. Avena solo para darle para adentro ya cocidita, ¿va? Para eso sí somos buenos. Bueno, entonces se nos es más difícil entender porque ni modo no lo hemos hecho. O sea, si solo leemos, decimos, ay, sí, ay, que dice ahí, ¿verdad? Dios es bueno, pero no entendemos porque no lo hemos hecho. La hermana tiene la ventaja de conocer cómo es y cómo ha sembrado cilantro, ¿verdad? Algunos siembran en su casa, siembran apios, siembran sábila, siembran, ¿verdad? Algunos siembran ahí en sus jardincitos, ¿verdad? O en macetas, bueno. Entonces, ese tipo de siembra es la que aquí está explicando, ¿verdad? Pero ven cómo el Señor vamos a ir nosotros paso a paso, ¿verdad? Porque dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Entonces, si queremos aprender, tenemos que oír al Señor, porque eso es lo que estaba dando ahí una enseñanza. Probablemente muchos de los que habían en este tiempo lo hacían, porque si el Señor pone esos ejemplos es porque era lo que ellos sembraban y cosechaban y conocían. Recuerden que Jesucristo nunca les dio una parábola. Este es aquí el Señor hablando a través de un profeta, pero Jesucristo nunca le dio una parábola a los israelitas, al pueblo de Israel, sobre los helicópteros, ¿o sí? ¿Verdad que no hay ni una palabra ahí? No hay ninguna parábola que diga, y entonces el helicóptero se levanta en una posición así, y sus hélices, y no hablaba de eso. Él hablaba de bueyes, hablaba de yugos, ¿verdad? Hablaba de la barca, y así, ¿verdad? Los peces, era lo que había. Entonces, seguro que de eso el Señor le estaba hablando a través del profeta al pueblo de Israel, porque era lo que había, era lo que conocían. Entonces es estar atento, nuestro oído, pero no solo nuestro oído, porque el oír la palabra, ¿qué nos trae? Fe. ¿Y dónde pone la fe el Señor? ¿En dónde la pone? En el corazón. Entonces, si vamos a Proverbios 4, que ya saben que me gusta mucho a mí, 20, allí establece el Señor que nosotros debemos de oír. Dice, estad atento. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Eso es a nosotros. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero dice, está atento ¿a qué? ¿A qué dice que estemos atentos? A mis palabras. ¿Y qué es la palabra del Señor en todo esto que hemos hablado del sembrador? La semilla. Entonces ven, es la semilla la que nosotros tenemos que guardar aquí. También es la semilla la que hace aumentar nuestra fe. Cuando esa palabra en nuestro corazón, nuestra fe aumenta, ténganlo por seguro, porque es la palabra que usamos cuando estamos necesitados del Señor. Y estar necesitado del Señor no necesariamente es que a mí me falta,
sino que a veces estoy delante de alguien y necesito darle una palabra y tengo que sacar de la que Dios dejó ahí en mi corazón, tengo que sacar, hablar de lo que Dios me enseñó, de lo que he vivido y de lo que soy en realidad conforme a esa palabra. Ese es el punto en realidad de guárdala en medio de tu corazón. Imagínense, dice, son vida para el que las haya. ¿No nos agradaría a nosotros ver que a alguien le cambió la vida porque nosotros le dimos la palabra de Dios y le cambió la vida totalmente? Algunos hasta recibieron a Cristo en la palabra que les dimos y les cambió la vida, como a nosotros. Entonces dice, son vida para el que las haya y vida eterna, porque estamos hablando de una palabra que es vida. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier palabra. No estamos hablando de una simple palabra que es momentánea, sino esta es eterna. Esta palabra es para la eternidad. Alguien que lo va a bendecir, el Señor lo va a bendecir para siempre. Entonces dice, y medicina para todo su cuerpo. Nosotros hemos llevado palabra de oración, palabra que sana, cura, ¿sí? Y a veces no cura necesariamente una enfermedad física, sino son cuestiones espirituales. ¿Verdad? Recuerdo haber ido a orar por la hermana física de un hermano que iba a un grupo que teníamos que estaba ya en la fase terminal de SIDA. Y llegamos a su casa y estaban todos así alrededor. Yo creo que es cuando uno dice la estaban velando, ¿va? Estaban así alrededor de ella. Y ella tendida en la cama, así. Y entonces nosotros llegamos a orar y dijimos, bueno, que él nos pidió, venimos a orar. Y la mamá nos dijo, es que ella no oye. Dije, no se preocupe, no venimos a hablar con su cuerpo, venimos a hablar con su espíritu. ¿Entienden? Y empezamos a orar y a hablar con ella. Y pasó algo tremendo ahí porque ella se sentó, se levantó y se sentó y todos los que estaban ahí se sorprendieron. Abrió sus ojos. Y entonces empezamos a orar por ella, a decirle por qué estábamos. Y ella nos dijo, es que yo fui cristiana. ¿Se imaginan, va? Esa expresión de tanta gente que dice fui cristiana. Jamás vamos a dejar de ser hijos de Dios. Nos podemos ir a donde quieran, esconder allá en el fondo del mar, nos podemos tirar, nos podemos ir a la montaña más alta, nos podemos enterrar donde quieran, pero no vamos a dejar de serlo porque el amor del Señor siempre va a estar con nosotros. Entonces dijo, yo era cristiana, ¿verdad? Dije, no, tú no eras, tú sigues siendo una hija de Dios, lo que pasa es que estás alejada, necesitas reconciliarte con Él. Empezamos a orar, la mujer se reconcilió con el Señor, se quebrantó, entregó su vida, voy a decir de nuevo, ¿verdad? En esa reconciliación, y se durmió, ¿verdad? Y la mamá está sorprendida, la mamá estaba bien sorprendida, porque dice, eso no nos había pasado. Bueno, pues hay que hablarle al espíritu. ¿Ven? A eso me refiero. No es que fue sana del SIDA en ese momento, pero sí fue sana para siempre, para vivir con el Señor. Voy a decir, falleció como a la semana, pero se fue en paz con el Señor. ¿Sí? Es ese tipo de palabra es el que tenemos nosotros, porque Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Él va a hacer lo que Él quiere. Nosotros a veces vamos o tenemos miedo de llevar la palabra, de sembrar la palabra, porque no va a pasar lo que yo digo que debe de pasar. Y ciertamente no va a pasar lo que yo digo, va a pasar lo que Dios quiere, porque esa palabra es de Él, es la voluntad de Él. Nosotros tenemos que clamar y hablarle a la gente acerca de la voluntad de Dios para la vida de ellos. Ven, eso es lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero. Cierto, yo amo a mi hijo, yo amo a mi tía, está bien, yo quiero que un amigo se acerque al Señor, está bien. Pero la voluntad del Señor es la que va a obrar. Yo no voy a poderle cambiar la vida, solo el Señor. Esa semilla a la que dice, estén atentos. Déjenla que entre a su corazón, óiganla, ¿sí? ¿Me entienden? No vengan y estén pensando en la inmortalidad del cangrejo, en los anteojos del gallo. ¿Me entienden? No, aquí se trata de sentarse, de oír la palabra, de recibirla y de dejarla que quede en el corazón. Y luego aplicarla. Porque eso es lo que hace al que le está hablando el Señor a estos. Dice,
estad atento y oíd mi voz, atended y oír mi dicho. El que ara para sembrar, ¿qué está haciendo en ese momento? Arando la tierra. Pero, ¿qué es arar la tierra? Prepararla. Amén. Necesitamos preparar la tierra. ¿Me entienden? Pero nosotros queremos ser sembradores a veces de, no sé, como eso les digo, no va a pasar lo que nosotros pensamos, sino que debe de pasar lo que Dios quiere que pase. A veces vamos y, ay, te voy a hablar la palabra, y mira, ay, no recibió, ¡ja! Se vaya, ¿verdad? No quiere, al infierno se va a ir esa persona porque no aceptó la palabra. Perdón, ya preparé la tierra, ¿sí? Había un dicho por ahí, en algún momento lo leí, decía, si quieres ganarte la mano de alguien, primero gánale el corazón. ¿Entienden? Si queremos que alguien nos ponga atención cuando estamos hablando de la palabra, ganémonos la atención de él. Ganémonos su corazón. Hablemos con alguien para que hayamos preparado. Oremos, pidámosle al Señor. Haremos esa tierra antes de empezar a sembrar. Haremos, clamemos. Señor, mira, yo siento una fuerte carga por esta persona. Entonces, empiece a orar. Hable de la palabra. Dele buen testimonio. Sí, compártale. ¿Entiende? Salúdelo. A veces hay gente que uno quiere, dice, de plano necesita a Cristo, pero yo paso y no lo saludo porque, ¿verdad? Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores. Hay que ver, ahora la palabra para alejarse y para no hacer lo que toca. Toca preparar la tierra antes de sembrar. Así es, eso es lo que toca. Y a esto es lo que el Señor está hablando en este momento. Miren, dice, arará todo el día. ¿Qué piensan? Porque ahí no da una respuesta. Ahí solo dice, arará todo el día. Si arar es preparar la tierra, y la pregunta es, ¿arará todo el día? ¿Qué pensamos nosotros que debería ser esa figura? ¿Sí? Todo el día. Es que esa es la pregunta. ¿Sí? Todo el día. Esa es una pregunta, porque ahí es una pregunta. No está dando ni sí ni no. Es que la palabra tiene las respuestas, ¿verdad? La palabra dice que Josué 1:8, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé valiente, dice, ¿verdad? Voy a tener de leer, voy a leer bien a don Josué 1:8. Aquí está. Dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces ese de arar, ese de preparar la tierra es meditar sobre la palabra. ¿Me entienden? Hay que meditar sobre ella, hay que leerla, hay que pedirle al Señor, orando por supuesto. Hay que orar, ¿verdad? Sí, pero hay que pedirle la sabiduría al Señor de su palabra. Porque miren, si a mucha gente le impacta el hecho de que uno le lleve una palabra que es de conocimiento, que el Señor se la revela y dice, Señor, que esto que estás viviendo, ¿verdad? ¡Fum! Las personas se sorprenden totalmente, pero eso es conocimiento de quién, de Dios. No es nuestro, pero si yo leo la palabra, Dios me la va a revelar. Si yo la medito, si yo pienso cómo el Señor usaba a los profetas, si yo pienso cómo el Señor usaba a sus pastores para cuidar a las ovejas, si yo pienso cómo usaba a sus siervos, ¿me entienden? Es una cuestión que necesito meditar sobre esa palabra. No se trata solo de, voy a decir,
solo grabármela en la cabeza. Porque así no funciona la palabra del Señor. Dice que esa palabra debe de ir ¿a dónde? Guárdala en medio de tu corazón. Ven, porque con el corazón, de lo que sale del corazón, de la abundancia de lo que hay en el corazón, de eso es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces aquí dice que no podrá ser todo el tiempo, pero sí hay que meditar de día y de noche. No es que yo me voy a pasar leyendo, pero piense que hoy en la mañana el Señor, al leer la palabra, y la leyó temprano, ¿verdad? Le dio algo. Y entonces comienza uno a meditar. Y de repente la prédica de hoy se relaciona con esa meditación que Dios le dio. O de repente pone la radio y hay una alabanza que lo lleva y lo acerca un poco a eso. ¿Sí? O hay una prédica que oye y están hablando de lo que Dios le permitió a uno. Entonces uno va meditando sobre la palabra del Señor y cómo el Señor puede usarla. Si hubieran estado el viernes, otra vez, perdonen, pero lamento mucho que no puedan venir los viernes. Una enseñanza sobre la creación, sobre el jardín, sobre el Edén, sobre la familia de Caín, ¿verdad? Y cómo lo espiritual logró alcanzar a los hijos de Noé. De verdad, miren, yo creo que no las grabamos, ¿verdad? No quedan grabadas, Grete. Sí, lástima, porque qué enseñanza. Entonces eso nos hace meditar, ¿sí? Y vuelve, miren, es increíble, pero Felipe estaba hablando del primer tema que él desarrolló aquí, ¿verdad? Yo no estuve, por alguna razón no estuve aquí, él vino a predicar. Y habló sobre los machos y las hembras, los varones y las varonas, ¿verdad? Y volvió a entrar en ese tema. ¡Wow! Qué tremendo, de verdad, qué enseñanza más preciosa que tuvimos el día viernes. Entonces, lamentablemente no pueden venir, pero como quisiera yo en realidad de que pudieran venir por lo que estamos aprendiendo, porque ahora ya está viniendo 1, 2, 3, habían aquí el viernes, que son invitados de Felipe, ¿verdad? Ven, y entonces también están tratando de venir otros a aprender de lo que el Señor le está dando. Entonces, esa meditación sobre esa palabra. Y además el Señor dice, tú predica tiempo y fuera de tiempo. ¿Ven? O sea, dice, ararás todo el tiempo. Sí, prepara, predica, siembra todo el tiempo que puedas. Por supuesto, uno cuando está durmiendo no puede, pues ya sabemos nosotros que no se puede, pero el tiempo que se puede, hagámoslo. ¿Sí? Prediquemos la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Entienden? No solo aquí, no solo con los hermanos, sino fuera, donde estemos. Nosotros compartamos la palabra del Señor, ¿verdad? Eso dice 2 de Timoteo 4:2, que nosotros prediquemos en tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Luego dice, cuando dice, dice, arará todo el día, o sea, ara, cabal cambiarla solo por hora, ¿verdad? Para que podamos aprender. Y luego dice, romperá y quebrará los terrones de la tierra. En la tierra, ¿qué representa un terrón cuando alguien está quebrando la tierra? ¿Figura de qué es? De una piedra. Ajá. ¿Y qué característica tiene la piedra? Dura. Ven, ahí está hablando de eso, de corazones duros. ¿Sí? La tierra, ¿quién es la tierra? Las personas. Ya venimos hablando de eso. La tierra somos nosotros. Pero esa tierra tiene terrones. Esos terrones son corazones duros, porque aquí está hablando de un sembrador en general, ¿verdad? Un labrador está hablando de, va a sembrar distintas cosas. ¿Sí? Va a haber distinto tipo de personas. ¿Sí? El eneldo, el comino, el trigo, la avena, la cebada, son personas aquí en esta parábola. Son tipos de corazones. Personas a las que nosotros les vamos a hablar y que van a actuar de esa manera. Entonces tenemos que saber, miren, pues preparar la tierra, porque
si le voy a hablar a un eneldo, ¿sí? Tengo que preparar la tierra conforme a un eneldo. Aquí adelante dice cómo se hace con el eneldo. ¿Me entienden? No la voy a preparar igual, ni lo voy a tratar igual el trigo. No lo puedo tratar igual, son distintos. Ahí mismo va diciendo en esta parábola, hace esto con uno, hace esto con el otro, a este lo pone en la orilla. Ven, cada uno es como las personas con las que nosotros tenemos que trabajar. A las personas que nosotros les tenemos que llevar la palabra, tenemos que conocerlas. Tenemos que preparar la tierra para hablar con ellos. Tenemos que orar y arar, ¿verdad? Para entrar y meternos y conocer a la gente y decir, wow, Señor, ¿qué tipo es? ¿Sí? ¿Cómo a qué se parece de lo que tú estás hablando? ¿Sí? Porque miren, pues, el eneldo es blando. ¿Sí? Hay un montón que parecen de buenitis. Los que uno les habla la palabra y todos son buenos. Ay, yo no le hago mal a nadie a usted. Yo no he matado a nadie. Yo no le he robado a nadie a usted. ¿Sí? ¿Se recuerdan del joven rico? Joven rico, cuidadito, ¿va? Pero ven cómo lo trató el Señor. Ahí hay un super ejemplo del eneldo. El cuate parecía buenitis. Yo desde joven he cumplido todos los. ¿Sí dice o no? No dice que desde joven él ha cumplido todos los mandamientos. ¿Ves? Ahí el Señor con todo el cariño lo trata. Él dice, papá, sí. No, ven que no le dice que no. Y eso no, solo de los que el hombre tenía que cumplir para con los hombres. Si leemos ese pasaje, Jesús le mencionó solo los que tienen que ver en el trato con los hombres, no en el trato con Dios. Entonces le dijo, papás, tenés buenitis con los hombres, no has matado a nadie, ¿verdad? No insultas, no pensás mal de nadie. Porque algunos se atreven a decir, nunca pienso yo mal. Olvídense, eso no existe. Pero bueno, lo dicen, padecen buenitis, ¿sí? ¿Sí? Son vasijas de aquellas vasijoides, diríamos, ¿verdad? Sí. Dijo el viernes el pastor Felipe que todo lo que era eso de decir no era de decir que no servía, sino que se parece. Y yo le digo, solo porque estaba él muy metido, no le dije yo, con razón dicen cristianoides. Se parecen a los cristianos, pero no son. Algo así, por eso entonces son vasijoides, ¿va? ¿Me entienden? Son así, parecen de buenitis. Entonces los agarran y cuesta un poco, ¿verdad? La forma. Mientras que a los duros, hace el Señor los agarra y los quiebra y hace uno nuevo. ¿Verdad? Es más fácil a veces para el Señor. Igual para nosotros tratar con gente que es bien dura a veces es más fácil. Porque el Señor hace eso y los quiebra y hace uno nuevo. Bueno, entonces el eneldo es así. Es blando. ¿Sí? Es de persona. Entonces, si el Señor me dice, este es eneldo, ¿verdad? Bueno, entonces lo tengo que tratar como al eneldo. Más suave, con más cariño. ¿Sí? La hermana que dice que ya sembró cilantro. Bueno, sí. ¿Cómo lo sembras? A ver, ¿lo tiras? ¿Cómo lo metes? Con cariñito, ¿verdad? Bueno, así son los blandos. Necesitan más cuidado, más atención, más cariño. ¿Sí? Hay formas de sembrar. En Jeremías 1:10 el Señor le dice a Jeremías que lo llamó, dijo, para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir. ¿Pero destruir qué? No al hermano, no al prospecto de que le queremos hablar de la palabra, ¿me entienden? ¿Verdad? Porque a veces quisiéramos así, a para que se arranque hay que arrancarle el pelo, para que se componga. ¿Verdad? Que la palabra dice que hay que arrancar, ¿verdad? O le echo zancadilla que dice que hay que derribar, ¿verdad? No. Es lo espiritual. Es todos esos principados, esas potestades,
esos gobernadores, esas huestes de maldad que se mueven alrededor de ellos. Nosotros debemos de entender que las personas que no han recibido a Cristo es porque tienen un velo de tinieblas. Segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo les ha puesto un velo de tinieblas para que a ellos no les resplandezca la luz del evangelio. Nosotros somos la luz. Entonces ellos nos ven raro porque hasta cae mal vernos, ¿verdad? No ha estado usted nunca en la oscuridad y de repente llegan con una linterna, ¿verdad? Eso pasa mucho en los campamentos, ¿verdad? La gente le pone, quítame la linterna, hombre, dicen. Y le ponen la linterna en la cara, encendida, ¿va? Y molesta. Así somos nosotros para la oscuridad. Nosotros para la oscuridad somos molestos, caemos mal. No nos quieren ni ver. Quítense aquí, váyanse. Bueno, así le pasa a los que no conocen a Cristo. Están en tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. Ven, a la palabra es bien clara, somos la luz del mundo. Entonces tenemos que llevar esa luz de Jesús a las personas, pero con la sabiduría de Dios. Esté atento a tu oído. Oye mi palabra. Ponla por práctica, actúa con sabiduría. ¿Sí? Ponla ahí en el corazón para que cuando puedas hablar con el blando, con el eneldo, la cosa sea distinta. ¿Sí? Pero prepara el camino, arranca, derriba, destruye, dice la palabra, arruina. Y luego planta y edifica. ¿Sí? Pero no podemos llegar a un lugar y ni siquiera arar la tierra, ni siquiera limpiarla, ni siquiera arrancar toda la suciedad que hay ahí. Y luego llegar y ahí está la semilla. ¿Qué va a producir esa semilla? Nada. No va a producir. Hay un trabajo que hacer. Y creo que eso es lo que nos está deteniendo. No queremos hacer ese trabajo. Porque mire usted, si Dios es tan grande, ¿por qué no lo hace Él? ¿Verdad? ¿Entiende? Yo voy a hacer esto y ahí que el resto lo haga Él, si no, no es su palabra, pues. Miren, algunos han de pensar y dicen, no, el que ama las almas es Él, pues. ¿Y yo qué? No las amo entonces. ¿Entienden? Yo debo de amar las almas como Él las ama. Si yo voy a continuar la obra de Jesús, tengo que continuar de la misma manera en que Él lo hacía. ¿Sí? Con el mismo corazón. A ustedes que para ser como Jesús, mire, hay que ser manso y humilde usted. Eso sí no va conmigo, ¿eh? De plano, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Ven, ¿a dónde vamos a llegar si no actuamos como Jesús? Hay que preparar la tierra. ¿Ustedes creen que Jesús, por qué oraba hasta tarde en la noche y por qué oraba temprano en la mañana? Porque estaba preparando el camino, estaba arando, ¿verdad? Para sembrar, para llevar la palabra. Por eso es que nosotros vemos que donde Jesús estuvo, algo pasó. ¿Entienden? Excepto con sus hermanos que no quisieron, dijo, bueno, no quieren, va, duros de corazón, ni modo, ¿qué puedo hacer? Pero no que él no quisiera hacer algo con ellos. Pero ellos no quisieron, entonces, bueno, nadie es profeta en su tierra. Pero no quisieron. No que él no quisiera hacer algo con ellos, no que no tuviera instrucciones. Saber qué hubiera pasado en ese lugar si ellos permiten que Jesús obre en ellos. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros actuemos de esa manera y vamos conforme lo que dice la palabra. Y tener cuidado en cada grano que se va o donde se va a sembrar, cada, voy a decir, consistencia que tiene cada uno de estos granos.
Miren, pues aquí dice, el eneldo es blando. Es justamente como el perejil y el cilantro. Yo estuve viendo unas fotos ahorita. Aquí estuve viendo fotos de cómo es cada uno de estos ¿qué? Siembras. El eneldo es blando. Dice, aporta sabor y olor a la comida. Es dulce y perfumado. Es delicado. Y miren, tiene una cualidad que seguro el culantro la tiene también, ¿verdad? Y el perejil. He visto, ¿cómo han visto que son esas al final, cuando me mandan al supermercado? Entonces yo voy y compro, ¿verdad? Entonces tiene sus características que yo le veo para saber cuál es el culantro y cuál es el perejil. Porque por el olor la hierbabuena, ¿verdad? Si olía hierba mala, o la hierbabuena, encuentro el sabor, pero ¿qué los diferencia bastante? Yo sé que la hoja, porque muchos conocen, pero con la hoja me confundo. La raíz, ¿verdad? Sí. Va. Y en los supermercados, en lugar, ¿cómo los tienen? En lugares que frescos. Deben de permanecer como mojados. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿y qué los puede mojar? El agua. ¿Y qué es el agua para nosotros? La palabra. La palabra es el agua. ¿Sí? No es esa, dice como la lluvia que cuando cae, así es mi palabra, cae hasta que cumple su cometido, vuelve, dice. Bueno, la palabra, hay que estar bañando a la gente de palabra porque ese eneldo necesita estar mojado. Y solo se moja con la palabra. A ese que padece buenitis, nosotros tenemos que hablarle de la palabra. Estamos trabajando en una fundación y ahí hay un abogado. Miren, es excelente, es una buena persona. Pero nosotros queremos que reciba a Cristo. Y le hemos estado atacando ¿con qué? Con la palabra. Cada vez que tenemos una reunión, él dice, me sorprende, ¿verdad? Entonces, sí, hombre, es que mira, la fe. Y disparamos la fe, ¿verdad? El amor de Dios sobre esa gente. Porque esta fundación está ayudando, que es la fundación que ayuda a los estudiantes de aquí de la universidad. Está ayudando también a unos que sacan drogadictos y mareros de las cárceles y los llevan después para que sean personas, distintas personas, un cambio en sus vidas. ¿Sí? Los sacan en realidad y los ayudan. Niñas de la calle, hay otros que están ayudando. Huérfanos que fueron a dejar por ahí, los agarra a un lugar que se llama Bernabé y miren, hacen unos trabajos hoy. Ya hay 22 graduados de la universidad y ya el que es director, ahí lo dejaron a los 5 años. Y ahí creció y ahora es el director, es un ingeniero. Y es una cosa maravillosa que la fundación nos ayuda. ¿Me entienden? Y este abogado se sorprende de decir, wow, ¿y estos cómo sobrevivieron? Porque Jesús les permitió. Y todos hablan del Señor Jesús. Y ahí dio testimonio uno que era marero. Y él dice, miren, y no sé qué, y esto, y si no fuera por eso, unos 7 años que ya salió de ahí de la cárcel, y se fue, el ministerio se llama Barrio para Cristo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué los ha mantenido? La palabra. La palabra. Entonces, a este abogado nosotros queremos, en verdad, solo con la palabra, porque es buena gente, ¿me entienden? Eso es un eneldo, ¿verdad? Pero hay que mantenerlo con la palabra, hay que tratarlo con más cuidado, ¿sí? Con pinzas, decimos nosotros a veces, ¿verdad? No por mucho tiempo, porque la gente también tiene que aprender a no ser tratada con pinzas toda su vida. ¿Me entienden? Delicado un tiempo, está bien, pero tiene que pasar a otra fase. Cuando nosotros estamos enseñándole a alguien, tiene que aprender la palabra y cambiar. Imagínense que un eneldo viene aquí y luego dice, ay, no, hombre, yo quisiera hacer trigo. Va a cambiar, porque va a ser una semilla dura. ¿Entiendes? Va a tener que tener un cambio en algún momento. Pero mientras sea así, estamos trabajando con ellos, necesitamos trabajarlo con más cuidado, ¿verdad? No se trata igual. Aquí mismo dice la palabra. El eneldo no se trata igual. No se siembra igual ni siquiera.
Entonces cuando se cosecha y se procesa, no se trata igual. Tiene distinta forma. El comino es semiduro. Es de un sabor amargo, tiene un aroma fuerte y dice que ha sido usado en medicina alternativa. Bien tremendo. Ay, tú le echas a los frijoles comino, va bien, comino. He comido recaditos con comino y laurel, ¿verdad? Y le siento el sabor. Bueno, entonces ven, un comino es distinto, es semiduro, no se trata igual. Aquí mismo dice en el versículo 27 que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Sí? Son distintos, ¿verdad? En el trato. Cuando yo trato a alguien, lo debo de tratar, si es eneldo, como eneldo, con vara, suavecito. Vean, suave, no es tan duro. ¿Verdad? Para sacudirles que la tierra. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Les pegan en la raíz, les van sacudiendo a la tierra. Con una vara. Pero hay a quienes hay que aplicarles, ¿qué dice? Perdón, con un palo. Hay que aplicarles vara, como al comino. Miren, dicen que el comino es bien fuerte. Y un fuerte aguanta vara. ¿Sí? Pero, bien entendido, pues estamos hablando en la palabra, ¿verdad? Sí, no que lo va a agarrar de verdad, le va a imponer manos y pies, ¿verdad? No. Estoy hablando en la palabra, en lo espiritual. Hay que tratarlo de esa manera, tal como es semiduro, no es tan duro. Por eso no lo trían. Ven, ese no se tría los duros. Pero porque, ¿qué es lo que tría? ¿Cómo es que los trían? ¿Alguien ha visto trillar? ¿No? ¿En dónde triaban? En los molinos trían. Moler. ¿Sí? No lo muelen igual. ¿Ven? No se trata igual que un duro. El duro tiene que hacer hasta que se vuelve polvito. Y entonces Dios puede hacer una vasija nueva. Ven, es que es un trato. Aquí lo que está hablando es eso. Está hablando de tipos de personas con los que nosotros vamos a trabajar en esta obra. ¿Sí? Lo bueno, miren pues, lo bueno de esto es, ¿qué tipo de estas personas soy yo? ¿Sí? Porque voy a tratar con los demás, pero primero tengo que tratar conmigo mismo y decir, ¿será que soy eneldo? Toda la vida me voy a quedar como eneldo. ¿Me voy a quedar blando en la obra o me voy a poner duro? ¿Recuerdan lo que dijo Mike cuando lo llevaron a Sevilla, verdad? ¿Recuerdan que les he dicho? ¿Sí? ¿Alguien se recuerda bien? ¿Qué dijo Mike respecto a eso cuando el Señor lo llevó a Sevilla? Amén, amén. Dijo Mike, Dios mandó, porque le dijeron, esta tierra es dura. Bueno, gracias a Dios, dijo, porque Dios mandó a un duro y no mandó a un aguado, dijo. Porque si Dios mandó, esta tierra es dura, Dios me considera a mí duro, dijo. Ven, no iba a mandar un aguado a una tierra dura. Bueno, eso es ser uno duro, no es de mal carácter, ¿me entienden? No es despreciativo, no es ser el más fuerte. No, es en el Señor, ¿sí? Cambiar. Si entré como un eneldo, está bien porque eran mis características, pero tengo que tener una visión a cambiar, porque cuando la palabra habla de venir a recoger la cosecha, ¿de qué habla? ¿De qué tipo de estas semillas habla? Trigo. Deberíamos de aspirar a ser trigo para que cuando sea y vengan a recoger la cosecha, yo esté ahí entre el trigo. Porque puede hacer que ser eneldo no me permita que levanten cosecha conmigo. ¿Me entienden? Yo voy a seguir siendo aguado, blando en la obra. Tal vez solo vengan por los trigos. Y yo tuve la oportunidad de ser trigo. Porque Dios me ha enseñado a
Amén. De endurecer, pero a endurecer, como digo, no quiero ser el corazón, sino endurecer la forma de ser, cambiar mi forma de ser si el Señor nos quiere transformar. En realidad nos llamó a nosotros para ser trigos. Bueno, entonces, esto nos da esa oportunidad de verlo y decir, soy semiduro. Que semiduro es, quizás sí, quizás no. Ven, a veces sí, a veces no. Ven, esos que son los que dice la palabra, que son que los lleva, ¿qué? ¿Verdad? ¿Sí? Depende de lo que convenga. Así voy, así vengo, soy semiduro, ¿verdad? Me estoy hablando de mí porque así nos vamos a encontrar con personas a las cuales nosotros vamos a hablar y tenemos que preparar la tierra para que Dios obre. Pero también nos da la opción de analizarnos nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros también. Analízate. ¿Qué querés ser? ¿Querés ser tratado con palo o querés ser tratado con vara? ¿O querés ser tratado como el trigo? El trigo dice, es duro. Es uno de los 3 cereales más demandados actualmente. ¿Sí? El trigo es una semilla dura igual que la cebada. Miren la cualidad de la cebada. Puede desarrollarse en terrenos que no son fértiles. ¿Pueden creer? Qué tremenda esa cebada, ¿va? Es tremenda. Se desarrolla en lugares que no son fértiles. La mayoría de semillas se desarrollan en lugares fértiles, ¿verdad? Se siembra en fértil, pero esta se puede desarrollar en lugares donde no son fértiles. O sea, yo puedo seguir siendo cristiano en lugares aunque no hayan cristianos a la par mía, aunque no me relacione con cristianos, aunque esté metido entre un grupo que no es cristiano, yo sigo siendo cristiano. Me puedo desarrollar como una semilla del Señor, porque soy una semilla dura. Me puedo desarrollar, ven. Pero a veces, está bueno pues, con los cuates, va, para que no me hagan bullying. Entonces yo me meto y hago lo que ellos quieren. No se puede. Ven, esta se desarrolla aún en un terreno que no es fértil. O sea, podemos estar en un lugar donde no se habla de la palabra, pero nosotros seguimos siendo semilla del Señor, duros, como esa cebada. Y la avena, que es dura, encontré una característica ahí de proteína, ¿verdad? Sí. Luego dice el 27 y 28, ahí donde dice, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta. Por eso no se apacha, ¿verdad? Sí, no se muele, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano, dice, se trilla. El grano sí es duro, sí ven que les digo que sí lo pasa el Señor, pero no lo trillará para siempre. Ven. Entonces, a veces trabajamos con personas que tenemos que ser duros, hablándoles duro de la palabra, pero no para siempre. ¿Sí? No los vamos a estar todos los días, ¿verdad? Sino que en el tiempo del Señor, porque todo tiene un tiempo de siembra, todo tiene un tiempo de cosecha, ¿verdad? Todo en el Señor. Dice, ni lo comprime la rueda, dice, ni lo quebrantará con los dientes de su trío. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El consejo del Señor para el trato a las personas, en el caso del labrador, para el trato de las semillas o para el trato de las siembras. ¿Sí? Esos eneldos que dijimos son personas sensibles que necesitan un cuidado especial, ¿verdad? Y esa humedad que habla donde tienen que estar es la frescura de la palabra, ¿verdad? Hay que llevarles palabra fresca. Pero ¿cuál es la única forma en que yo le puedo llevar a alguien palabra fresca?
leerla, estudiarla, guardarla en mi corazón. Ven, solo así le puedo hablar yo a alguien fresco de la palabra. Solo por los testimonios que yo vivo. Solo por las cosas que he visto del Señor puedo irle testificando y llevándole cosas frescas a las personas. ¿Sí? Me recuerdo cuando alguien le contaba a uno algo que uno ya sabía, ¿verdad? Me recuerdo que nosotros molestábamos de esa manera. Y alguien llegaba y me decía, mira, ya sabes que no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces uno molestando decía, noticia fresca me traes, pues decía uno. Yo ya sabía, ven, no era fresca. Entonces a veces, si no nos preparamos, no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra, no vamos a poder llevar nada, nada fresco. Ven, entonces es necesario refrescarlos con la palabra, refrescarlos con la palabra, refrescarlos con la palabra, para que se mantengan en la palabra. El comino, duro, ese comino es como digo yo, con vara, ¿verdad? Digo que es como caña de azúcar que hay que tratarlos, ¿verdad? Duro, pero dulce, ¿verdad? ¿Entienden? Hay que ser a veces duro con la palabra, pero dulce en la forma de decirla. ¿Sí? Palabra que es fuerte a veces, pero la forma en que nosotros se la trasladamos a alguien. Porque hay quienes no se dejan trasladar la palabra. Yo no sé si se han dado cuenta, pero huyen, ¿verdad? Yo conozco de verdad, miren, muchas personas que no tienen la capacidad de mantener con uno una, voy a decir, conversación, pero sí es fuerte, ¿verdad? Sí. Y tiran el teléfono. Ya no pueden hablar. No sé por qué. Cortan la cosa porque ya no tienen la capacidad de hablar. Entonces uno tiene que tener la capacidad para tratar con ellos de una manera dura a veces, o tiene que ser dulce. ¿Sí? Para que estos puedan avanzar como el que es tratado con vara. El trigo. ¿Para qué creen que trillan el trigo? 3 tristes tigres trillaban el trigo en un trigal. ¿Ah? Sí, para sacar la semilla, para quitarle la coraza. Nos vamos a encontrar con gente bien dura que necesita esa coraza sea quitada para que salga de ellos, como dice la palabra, lo precioso de lo vil. Porque al final esa coraza que cubre el trigo no es la que produce. Lo que produce en realidad es la semilla que tiene adentro. ¿Sí? Esa es la que alimenta. Entonces hay gente bien dura que hay que pasarlo, ¿verdad? Hay que pasarle las cuaches, decimos nosotros. Hay que echarle el tráiler encima. ¿Sí? Para que quiebre esa coraza. Y entonces pueda entrar la palabra a donde el Señor quiere entrar, al corazón. ¿Sí? Trabajé en una empresa donde se procesaba el maíz, que el maíz es otro de los más demandados. El arroz, o los marroquín, solo los marroquín ya cualquier cantidad de arroz demandan. Entonces el maíz es otro y el trigo, ¿verdad? Los 3 que les dije. Trabajaba en esa empresa y ahí se procesaba el maíz para hacer maicena y aceite. No voy a decir la marca porque no pagan después, esos no pagan la publicidad. Y entraba en una máquina, ¿verdad? Llegaban los camiones con maíz y luego los metíamos en un silo y después se sacaban de ese silo y se van a las máquinas que los procesaban. Y era increíble que la máquina separaba el corazón del maíz para hacer el aceite. Ese aceite lo hacían de ahí del corazón de ese maíz. Increíble cómo entraba en una máquina. Es una cosa
De verdad, ¿verdad? ¿Cómo lo distinguía? ¿Cómo lo hacía? No sé, pero separaba y lo otro se usaba para la maicena y el corazón se usaba para el aceite. ¿Verdad? Tremendo. Por eso así lo anunciaban como aceite de maíz. Ah, no se vale decir publicidades, hermano. No son ellos, el aceite de ellos es de girasol. Y es de sí. No es ese, ¿viste? Va? ¿Viste mal? Cero en conducta. Póngale. La cebada, dice, ahí, aquí donde leemos, miren cómo dice la cebada. Dice, y la cebada en un lugar señalado. La cebada se pone aparte. Tiene su lugar específico, bueno, como cada siembra, pero la cebada se pone aparte. Miren, hay hermanos que es mejor, o gente con la que trabajamos, que es mejor trabajarlos aparte. No le vaya a decir uno algo delante de los demás, se quiebra solito. Se lo echó, decimos nosotros. Ah, amén. Esa delicadeza que tienen la cebada, no se les puede decir algo porque tronaron. Hay que pedirle al Señor para tratarlos por aparte y en algún momento que el Dios deja tú hablarle lo que uno quiere hablar. Pero eso es algo que nosotros tenemos que aprender, todos nosotros, para darlo a los demás. Ah, y si yo soy uno de esos, yo tengo que venir y decir, miren, perdón, soy como esa cebada que habló, hermano. Si quiere hablamos aparte. Me quiere decir algo, pero tengo que estar sujeto a que me lo digan. Lo que pasa es que hay otros que ni siquiera digan ni aquí, ni solo, ni en ningún lado, ni nada. No, que a mí no me digan nada. ¿Ah? Algo así hay, no. Si uno quiere llevar la obra adelante, tiene que ser sujeto. Tiene que conocerse uno mismo también para poder decir, wow, yo soy de esos. A mí si me quieren decir algo mejor, ¿sabe qué? Tomemos un cafecito y me lo dice. Pero me voy a sujetar a lo que me está diciendo. Quiero entenderlo. ¿Me entienden? Pero no reaccionar y explotar el grano de una vez. No. Esa característica que tiene la cebada es tratar a las personas así, pero también tienen que aprender a meterse en todo el grupo de trigos. Es decir, que el trigo es el más fuerte. ¿Me entienden? Pero cuando logra soltar esa coraza del trigo, wow, ¿qué produce, verdad? ¿Qué produce esa semilla de trigo? Más pan, palabra. Sirve para eso. Es tremendo que nosotros tenemos que aprender, como digo, a conocer a los demás y la avena es la más productiva, no necesita mucho cuidado, ¿pueden creer? Que la avena no necesita mucho cuidado. Por eso la siembran en la orilla. Ahí dice que la siembran en la orilla. Ahí leen, por favor, pónganle atención a cada cosa, porque ahí dice dónde se siembra. No necesita mucho cuidado. Pero ojo, porque son los que a veces parece que están muy bien y los descuidamos. Y no nos acercamos a ellos. Están tan bien. Yo lo veo tan bien en las cosas de Dios que ni lo busco. Sí, lo descuido en realidad. Y eso dice el Señor. No, hay que conocer quién es el Señor. Bueno, buenísimo, acércate y retroalimentate también. Conocelo, compartan de la palabra, pero no lo alejes. No te alejes de Él, no lo perdas de vista. ¿Ven? Con ese tipo de personas vamos a trabajar cuando nosotros tengamos que ir y sembrar la palabra. Con ese tipo de gente tenemos que conocer a cada persona con la que Dios nos va a poner a trabajar. ¿Sí? Vamos a encontrarnos de esos, de los blandos, de los semiduros, de los duros, de los que no necesitan mucho cuidado, de los de todo. Pero Dios quiere en realidad que nosotros tomemos esto
como parte de lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Como parte de nuestra vida, como parte de lo que aprendemos, y que nos analicemos también. ¿Quién de ellos soy yo? ¿Sí? Porque si hay cosas que tengo que cambiar porque no soy trigo, entonces tengo que cambiar cosas para llegar a ser trigo, porque el día que el Señor venga va a recoger trigo, no va a recoger ni avena, ni comino, ni eneldo, ni cebada, va a recoger trigo. Entonces tenemos que llevar a las personas a que sean trigo, pero también, por supuesto, el primero que debe ser trigo soy yo, ¿verdad? Y buscar a veces quitarme esa coraza, ¿verdad? A veces Dios le pasa encima a uno la máquina para que uno pueda írsela quitando, porque quiere hacer de uno algo mejor. A veces nosotros pensamos que Dios no nos quiere, ¿verdad? Ayer estaba viendo un programa de chistes, es cómico, ¿verdad? Y está ahí el marido llorando y dice: es que a mí Dios no me quiere. ¿Y por qué? Le dice otra persona: porque la mejor prueba que no me quiere es que dejó que me casara con esta, dice la mujer. Lo estoy diciendo en broma, porque es una broma lo que pasó ahí, pues. Pero nosotros a veces le decimos al Señor como que Él no nos quisiera, porque viene el Señor y dice: wow, al que está produciendo fruto hay que podarlo. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces, si yo estoy en el Señor y vivo a veces cosas difíciles, es porque Dios, si yo le estoy sirviendo, si yo estoy haciendo las cosas bien, es porque Dios me está podando para que yo dé más fruto. Ven, no necesariamente es que yo esté haciendo las cosas mal, pero entonces esa coraza en el trigo, ¿verdad? A veces se la genera tanto que el Señor la quita para sacar lo de adentro, lo que le sirve, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ponernos en esa posición. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.